Muy buenas tardes con todos, ¿cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes y más que nada en esta reunión. Realmente la Cena del Señor es una reunión, diría, la más importante que tenemos los hijos de Dios porque venimos a tener un tiempo en el cual venimos a recordar lo que era nuestra vida antes y lo que es nuestra vida ahora. Hay un antes y un después, es así, ¿no? Le invito a abrir la Biblia, tiene su Biblia, en Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículo 11. Yo creo que de las historias de la Biblia, creo que muchos tenemos historias que nos encantan, pero esta historia de Lucas, yo creo que hay dos historias que realmente conmueven mi corazón. Una es la que está en Juan capítulo 5, donde Jesús se encuentra con un hombre, recuerdan allí en el estanque, que hacía 38 años que estaba. Y luego esta historia que realmente parte el corazón, que es una viuda que se encuentra en Naín. Dice así el versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El Señor Jesucristo estaba, si bien usted va a la palabra de Dios en Capernaum, va caminando con sus discípulos predicando la palabra de Dios, 33 kilómetros, y llega a una ciudad muy pequeña que no hay registros en toda la Biblia, llamada Naín. Es una historia triste, por un lado, nosotros leíamos que venía una mujer. A ver, la condición de esta mujer. En el pasado era viuda, en el presente había muerto su único hijo. Y si nos ponemos a pensar en el futuro de esta mujer, realmente un futuro incierto. Ser viuda en aquel tiempo era tremendo, ya que no es como ahora, ¿no?, que las mujeres pueden gozar de una jubilación, quizás de algún plan. Una mujer en aquel tiempo estaba literalmente ya lista para vivir en la mendicidad, ¿no? Yo me imagino a esta mujer, esta historia triste, ¿no? Viuda en el pasado, un dolor en el corazón, había perdido su único hijo, su único sustento. Lo único que quizás le quedaba a esta mujer era decir, yo quiero estar en la tumba junto con mi hijo. Y allí venía esta mujer con una caravana que la acompañaba. Llevaban a este joven muerto. Según las costumbres judías, los cementerios estaban fuera de la ciudad. Así que a medida que pasaba el féretro, aquellos que conocían a los jóvenes y se condolían, aquel joven o aquel muerto, ¿no?, iban acompañando aquí en el dolor a esta madre que había perdido todo lo que tenía. Por un lado venía la caravana, yo lo podría decir la caravana de la muerte, ¿no? Una caravana que venía sin esperanza, una caravana llena de lágrimas, de dolor desgarrador. Pero por otro lado, allí estaba entrando, dice que Jesús, y dice que lo seguía una gran multitud. Tenemos que entender que Jesús era la celebridad allí caminando por Israel. Y dice que le seguían, yo me imagino, sin lugar a dudas, capaz que venían cantando, venían con alegría, pero de repente del otro lado dice que venía esta caravana, la caravana de la vida y la caravana de la muerte. Pero en un momento dice que allí entre los dos dice que se cruzan. Yo quizás me imagino, ¿no?, el Señor Jesucristo mirando allí que vienen con un féretro y algunos quizás hubieran dicho, bueno, ya, callémonos, quizás no estemos tan felices porque hay gente que viene con dolor y nosotros venimos de fiesta. Pero dice que cuando Jesús vio a esta mujer, dice que se compadeció. Y le habló a este muchacho y le dijo,
levántate, levántate. Y allí conocemos, ¿no? Lo estábamos leyendo, ¿no? Que se levantó, lo entregó a su madre y dice que glorificaban a Dios por lo que Jesús había hecho. Una historia que comienza con un principio desgarrador, triste, pero que termina con un final feliz. Claro, si vemos esta historia, ¿sabe que es muy parecida a la historia suya y la mía? Al menos la mía, ¿no? Creo que todos veníamos caminando hacia el cementerio sin esperanza, ¿no? Allí el apóstol Pablo describe un poco lo que era nuestra vida, dice, y el capítulo 2 de Efesios, versículo 1, dice, y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estábamos muertos. Cuando uno puede ver un poquito esta historia, ¿no? Y entender que saben que realmente Jesús no podía tocar un féretro, no podía tocar un muerto, según la ley mosaica, hubiera quedado inmundo. Era algo que no podía hacer, no podía tocar un muerto. Todos aquellos que tocaban un muerto quedaban inmundos. No le importó a Jesucristo. Él tenía que hacer un milagro. Y a Él no le importó nuestra condición. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Qué historia hermosa, ¿no? Sabe que la muerte, Dios, el hombre no está preparado para morir. No, realmente el hombre no está preparado para morir. Dios no creó al hombre para morir. La muerte es producto del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Un mundo que camina al cementerio, un mundo que camina sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y qué hermoso es en esta tarde poder quizás nosotros reflexionar en esta historia, decir, esta es la historia de mi vida. Esta es mi historia. Y dice que cuando Cristo hizo este milagro, ¿qué hizo? Las personas glorificaron a Dios. Hoy esta tarde, la Cena del Señor es una reunión en la cual está instituida y Dios dijo, nos dejó a nosotros esta reunión para recordar a Jesucristo. Es un mandato, ¿sí? La Cena del Señor es un mandato, en el cual nosotros nos tomamos un tiempo, en el cual dejamos todo pensamiento que nos lleve a pensar en las cosas de este mundo y poder reflexionar en el momento aquel que tuvimos un encuentro con Jesús. Muchas veces decimos nosotros, yo encontré a Jesús, ¿no? ¿Usted qué dice? ¿Encontré a Jesús? No, realmente Él me encontró a mí. Él me encontró a mí. Cuando yo estaba perdido, cuando yo no tenía esperanza, cuando mi vida simplemente era tristeza, era sufrimiento y pensaba que realmente terminaba en un cajón. Él nos dio vida. Y qué hermoso es poder venir hoy en esta tarde con estos símbolos tan sencillos. Jesús es tan sencillo, ¿no? Tan sencillo en su vida. Dice la Biblia que Él siendo rico nos dio vida, ¿no? Siendo rico. Y tomó cosas tan sencillas, ¿no? El pan, que representa ¿qué? Su cuerpo molido en la cruz del Calvario. Leíamos allí en Isaías 53. Y la copa, que representa su sangre preciosa. Su sangre que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo no glorificar el nombre de Dios, no? ¿Cómo no glorificar el nombre de Dios, el Dios en esta tarde? Sabiendo que tenemos esta esperanza, hermanos, que no estamos aferrados a este mundo, simplemente somos peregrinos. Y esto es simplemente es la antesala de lo que será
cuando nosotros realmente veamos a Jesucristo y le vamos a glorificar, como dice en Apocalipsis capítulo 5, por toda la eternidad. ¡Qué esperanza que tenemos! ¿Sí? La cena del Señor nos recuerda esta esperanza. Qué aterrador sería, dígame usted, qué aterrador sería irse a dormir sin saber dónde se va uno cuando muere, ¿sí o no? ¡Qué aterrador! No podría dormir, yo cuando predico el Evangelio, no le digo, qué aterrador sería. Tiene que tomar una decisión por Cristo, pero nosotros que hemos tenido un encuentro real con Jesús, en esta tarde, ¿cómo no glorificar el nombre de Jesús? Gracias, Señor. Gracias porque esta es mi historia. Una historia que era triste, pero que ahora podemos decir que es una historia maravillosa. Un final feliz, ¿sí? Y prepárese, ¿sí? Porque este es el comienzo de las, como dice la palabra, de las abundantes riquezas que nos esperan allí en la gloria. Que Dios bendiga su palabra y que realmente podamos en esta tarde sacar todo pensamiento y llevarnos a la historia, ¿sí? Cuando Jesús lo encontró a usted y me encontró a mí. Vaya ese momento. A veces el trajín de la vida nos lleva, ¿no?, a estar afligido, a estar preocupado. ¿Qué se te dice? ¿Qué día de frío? Pero ¿sabe qué? Cuando usted lleva esta historia al encuentro con Jesús, se calienta el corazón. ¿Sí? Vamos a glorificar en esta tarde el nombre de Jesucristo, aquel que ocupó mi lugar y su lugar en la cruz. Y como dice, Él resucitó y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es la gracia. No la puedo entender. Es simplemente su misericordia. Es simplemente su abundante gracia sobre gracia. Un favor inmerecido. Que Dios bendiga su palabra.